los apuñaló. Una verdadera daga le clavaron desde Washington a los opositores venezolanos Juan Guaidó y María Corina Machado cuando el presidente estadounidense Donald Trump ordenara investigar qué hicieron con los fondos entregados para su famoso interinato. De igual manera que se hicieron los recursos entregados para el plan que supuestamente derrocaría al gobierno venezolano, cuando la realidad es que no cumplieron ni un 2% de su cometido. Lo que les viene a los ultraderechistas no es fácil. Deben explicar dónde están los reales. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Con el agua al cuello, así están los opositores venezolanos Juan Guaidó y María Corina Machado, pues deben responder qué hicieron con los recursos recibidos por el gobierno estadounidense que les financió, por un lado, el llamado interinato y por otro, el plan de la derecha para desestabilizar a Venezuela y a su presidente. Es que apenas a días de juramentado el magnate Donald Trump, ordenó una investigación a ambos personajes para que rindan cuentas de lo ejecutado, además de sus secuaces y los activos que a través de estos nefastos mecanismos de presión le quitaron al país suramericano. Además de eso, Trump solicitó la suspensión de todo tipo de ayuda humanitaria y auxilio financiero a varios países a través de la organización USAID, específicamente a Colombia, y la revisión de planes que con esos recursos le habían sido asignados por el gobierno anterior. El esquema de dilapidación de dólares se les convirtió en un boomerang, y en el caso de Guaidó peor, pues el autoproclamado se gastó en solo un año $150 millones en recursos provenientes directamente del erario estadounidense. Mientras que a María Corina Machado, después de todos los lobbies que ha tenido con senadores, presidentes, tanto de la potencia del norte como europeo, también le han sido asignados recursos extraordinarios para sostener a la derecha maltrecha del país sudamericano. En cuanto a esos recursos, el mismo Trump conoce el tema al dedillo, pues fue él mismo quien envió a través de la mencionada Agencia de Desarrollo una importante cantidad de ayuda humanitaria en el año 2019, sellando su consentimiento con el gobierno paralelo de Guaidó. Y en el caso de María Corina Machado, analistas están convencidos que siempre ha recibido finanzas directas de esos gobiernos, incluso desde que era la responsable de la organización electoral Súmate, de la cual tampoco ha rendido cuentas a nadie. De manera tal que se ve complicado el panorama para estos dos tristemente célebres personajes que se han venido beneficiando de las ayudas, de los recursos y de las dádivas especiales que les otorgaron en el primer gobierno de Trump y después en el de Joe Biden. Esta situación se veía venir, sobre todo porque ya Trump estuvo sacando sus cuentas y estas no le cuadran, por lo que en este segundo mandato comienza a escudriñar en qué fueron invertidos, porque a todas estas el dinero es de todos los estadounidenses. Recordemos que en su campaña, Trump prometió al electorado hacer buen uso de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses y al parecer no le temblará el pulso para cortar todo tipo de ayuda, y en este primer paso es por 90 días. De allí que Guaidó comenzó a beneficiarse de la danza de los millones. Apenas se montó en una plaza de Caracas y él mismo se juramentó, seguido de una gira alrededor del mundo que dilapidó, principalmente con el cerebro de esas operaciones, el opositor Leopoldo López. Posteriormente vino el desastre del denominado Concierto Venezuela Aid Live, y pese a tener prohibido salir del país, Guaidó logró cruzar la frontera hasta Colombia el 22 de febrero de 2019. Evento organizado por el multimillonario británico Richard Branson y donde se generaron $3 millones, los cuales también se esfumaron. Esos mismos días, el mismo ultraderechista, en complicidad con el entonces presidente Iván Duque, recibieron y prometieron el ingreso a Venezuela de toneladas de ayuda humanitaria enviadas por la potencia del norte, mientras el presidente Nicolás Maduro montaba su estrategia que a la final impidió prácticamente una intervención extranjera. Posteriormente, en 2020, entre otros,
Se recuerda la transferencia que le hizo la Casa Blanca de $342 millones que formaban parte de los fondos del Banco Central de Venezuela a una cuenta de la Reserva Federal de Nueva York. Dentro de sus hitos delictivos más importantes están sus conexiones con el descalabro de Citgo. Después vino Monómeros, la empresa de fertilizantes de Venezuela en Colombia, y el escándalo del oro de Inglaterra. Sobre Machado ha sido el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien asevera que es financiada no solo por el Departamento del Tesoro, sino por el tráfico de sustancias prohibidas a través de expresidentes colombianos, así como empresas petroleras estadounidenses, a cambio de darle, en concesión, la faja petrolífera del Orinoco. Queda entonces analizar los posibles resultados de esta investigación ordenada por Donald Trump, sus consecuencias y de qué manera el gobierno estadounidense podría actuar sobre ellos. Aunque es muy prematuro señalar abiertamente, ya los indicios comienzan a notarse. Desde el año pasado, en una conferencia realizada en la Universidad de Portland, una estudiante se le fue encima a Guaidó y a viva voz lo acusó de ladrón y de haberse robado $2 billones y el dinero de Citgo. «Eres un traidor, un desgraciado, debería darte vergüenza», le dijo la valiente muchacha en pleno auditorio que dejó mudo al opositor que desde el 2023 se fue campante a la potencia del norte, donde permanece. Mientras que el mismo Buró Federal de Investigaciones inició un trabajo en su contra por presunta malversación, ya que dichos funcionarios estadounidenses están convencidos que el dinero estuvo dirigido a beneficiar a abogados, periodistas, en un esquema brutal de despilfarro. Ese año se concretaron, según algunos cálculos de estos investigadores, unos $20.000 millones en billetes contantes y sonantes, sin incluir empresas y otros activos dados al opositor y su entorno, y en una primera etapa a María Corina Machado. Sería interesante entonces ver cómo en vez de beneficiados, estos dos personajes, Guaidó y Machado, recibirán una cucharada de su propia medicina al ser no solo investigados, sino también sancionados, bloqueados sus recursos y cuentas, así como lo ha hecho el gobierno estadounidense contra el gobierno venezolano. De ser así, incluso se determinaría que la trama de corrupción también debería ser penalizada por el gobierno de Trump, y de verificar su culpabilidad, como han sido señalados por sus propios funcionarios, estarían ambos políticos a un paso tras las rejas. De cualquier manera, ya Donald Trump lanzó la medida y más de uno de ese entorno de traidores a la patria bolivariana y del círculo de estafadores del erario nacional venezolano como Guaidó y Machado deben caer y pagar. El mismo magnate presidente los apuñaló. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa
produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.